Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Con la nueva tecnología doble iónica exclusiva de Babyliss Pro, logra todo tipo de peinados. ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz. O desactívala para brindar textura y volumen. Doble iónica, la nueva tecnología de Babyliss Pro. Hola, ¿qué tal? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión está escuchando o viendo el episodio número 149 y yo no podía estar más que emocionado, sobre todo porque ya estamos a punto de cerrar la cuarta temporada de este podcast, y dos, porque aún nos quedan unos temas que están de lujo. Digo, yo sé que seguramente si usted ya le dio clic en este momento a este episodio, pues ya sabe un poco de lo que vamos a hablar, y les voy a decir que realmente es un poco, porque muchas veces yo sé que nos dejamos guiar por las palabras, pero cuando uno desconoce estas palabras, pues realmente se puede imaginar una y mil cosas, y eso fue realmente lo que a mí me pasó. O sea, yo realmente cuando me pasaron la primicia de este tema, dije, wow, suena bastante interesante, porque no conozco absolutamente nada de esto. Entonces, si usted como yo es alguien muy curioso, estoy 100% seguro de que ya está comiendo ansias de qué es lo que vamos a hablar. Y digo, si está usted en YouTube, ya se podrá dar cuenta, ya está aquí apareciendo a cuadro mis dos invitadas que tengo el día de hoy. Vamos a darle un aplauso a Jessica Pérez y a Fernanda Toca. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Paco, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan lindo, y gracias a Loquay, que nos invita a estar aquí hoy contigo para hablar de esta gran empresa dedicada a la belleza de la mujer y del hombre. Sí, exacto. Digo, qué bueno que lo tocan. Sí, realmente mis invitadas vienen de nuestra marca amiga Loquay, y ahorita vamos a hablar muchas cosas que han pasado ahorita en estos meses en la marca, que seguramente si usted podcast escucha ya también sigue nuestro YouTube, sigue nuestras redes sociales, sabrá de todo lo que está pasando, pero digo, también es importante saber que Jessie y Fer pues vienen justamente a hablarnos un poco más del tema, ¿no? Pero antes que nada, hola Jessie, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Hola a tu audiencia también, soy Jessica Pérez, especialista en análisis existencial y logoterapia, y algunos y diversos diplomas en tanatología. Ah, ok, excelente. Y digo, como ya mencioné, sabemos que han pasado cosas dentro de Loquay. No sé si me quieran comentar alguna de ellas, sobre todo, pues, qué es lo que tenemos en estos últimos meses, que fue lo de Mujer Loquay en Puerto Vallarta, ¿verdad? Claro que sí. Mira, Loquay tiene diferentes programas, pero antes me gustaría platicarte un poco quién es Loquay, ¿no? Uh-huh. Es una empresa que ya está enfocado a la mujer latina, uh-huh. Ya lleva 78 años en el mercado, y es de mucha experiencia dedicada a la fabricación de productos de belleza capilar, como tintes, shampoos, tratamientos de colorantes, peróxidos, permanentes, ampolletas, bueno, una altísima gama, como podrás ver. Y este año Loquay está muy orgulloso porque ya cumple 10 años de ser una empresa socialmente responsable. Okay. Y esto se dice fácil, pero no lo es. Les lleva muchísimos requisitos y tienen que pasar por muchísimos filtros para lograr esta gran certificación. Entonces, es un gran orgullo poder estar aquí hoy y poder hablarles un poco de qué es Loquay. Ok, perfecto. No sé quién quiera empezar, quiera hacer énfasis en lo que es la empresa Loquay, y sobre todo, pues sí, obviamente reconocemos que ser una empresa socialmente responsable, así como muchos de los otros sellos que se otorgan a empresas que dan un bonus, un plus, pues siempre no solamente es difícil, como tú bien sabes, o es laborioso llegar ahí, sino también mantenerse, porque sabemos que muchas de estas certificaciones tienen temporalidad. Entonces, no solamente es el hecho de conseguirla, que sí sabemos que es un filtraje bastante amplio, que evidentemente muchas empresas siempre lo están buscando, que sí otorga también un confort al cliente saber que este tipo de empresas tienen eso, pero también saber que les cuesta mantenerlos, ¿no? No es fácil llegar y es difícil mantenerse, ¿no? Claro que sí, Paco. Mira,
Se dice que una empresa es ESR, que es una empresa socialmente responsable, cuando ha obtenido las certificaciones necesarias para que le sea otorgado el distintivo. Este distintivo únicamente lo entregan las empresas que cumplen con un compromiso positivo social, que destinan un porcentaje de sus utilidades a la creación de programas de desarrollo de oportunidades laborales y ambientales, tales como el reciclaje, ahorro de energía, reutilizar el agua, desechar de manera correcta sus desechos industriales, creando un excelente ambiente laboral, tanto con sus equipos de trabajo como con sus socios comerciales. Y todo esto lo reúne Locuay. Por eso le es dado esta parte de una empresa socialmente responsable desde hace 10 años. Excelente, y digo, mencionaban también que tiene distintos programas, ¿no? Locuay dentro de la empresa. Yo ya mencioné uno que fue Mujer Locuay, y digo, lo he mencionado porque yo mismo me ha tocado hacer la cobertura del año pasado, entonces lo conozco muy bien, pero me gustaría saber qué otro tipo de programas hay. Sí, mira, Paco, tienen unos increíbles, sobre todo el de, bueno, a mí me encanta el de prevención de cáncer cervicuterino y mamario, ¿no? Donde Locuay cada año pues está presente con estas mujeres y con lo que necesitan. También tienen voluntariado en centros de apoyo, tienen construcción de instalaciones deportivas, un árbol más, alimentación de los colaboradores, y así como un programa de prevención de la salud para los mismos. Y bueno, como tú ya habías mencionado, Mujer Locuay y Mujer Bella Locuay. Entonces, bueno, es una empresa donde diversifica mucho, ¿no? Y donde da mucho de regreso a todas las mujeres y pues a todos, a toda la sociedad, ¿no? Son programas muy integrales, ¿no? Donde habla muy bien de una empresa que lleva pues ya tantísimos años, ¿no? 78, que ya lo habíamos mencionado. Perfectísimo, y digo, insisto, yo sé que Mujer Locuay se acaba de hacer, me acaban de comentar que fue en septiembre. En esta ocasión yo no tuve el honor de poder ir, pero coménteme qué es lo que se vio un poco dentro de este gran evento. Mira, Paco, déjame te platico un poco. Este es un proyecto que se hace año con año y se pausó 2 años debido a la pandemia. Se trata de otorgar becas a mujeres emprendedoras para potenciar su desarrollo integral con una capacitación financiera, una inteligencia emocional y aparte tiene módulos de aprendizaje de estilismo. Todo esto fue la sede del 2023 en Puerto Vallarta. Aquí se graduaron 56 mujeres Locuay, de la cual estamos muy orgullosos, porque se capacitaron mujeres que acudieron de diferentes estados de la República Mexicana, tales como la Ciudad de México, Oaxaca, Tijuana, Colima, Puebla, el Estado de México, Monterrey, Reynosa, Coahuila y Nayarit. Ok, excelente. Digo, eso me parece a mí sumamente especial y sumamente, pues algo de elogiar mucho, porque yo mismo en este podcast, al podcast Escucha, le he mencionado muchas veces, y se los mencionaba antes de grabar, que yo siempre he pensado que todas las personas que se dedican al giro de la belleza son un agente de estudio pues realmente bastante amplio. Yo, tal vez por la doctrina académica que elegí suscribirme, que es la administración y la gestión de empresas, pues a lo mejor yo siempre voy un poco más enfocado a que siempre el estilista tiende a ser pues justamente un financiero, un marquetero, un publicista, porque muchas veces sabemos que el gremio se conforma muchos del autoempleo, ¿no? Entonces a una persona le toca hacer de todo, insisto, dentro de esta maquinaria administrativa le toca hacer eso, y siempre lo he visto así porque pues, evidentemente, como les digo, yo tengo esa doctrina académica, ¿no? Pero algo que me parece y que planteándomelo y ahorita me lo estoy imaginando mucho, es que siempre al mencionarlo dejo de lado una gran parte, que es que el estilista, previo a hacer todo eso que les mencioné, es humano.
¿no? Entonces, al yo mencionar que un estilista puedes llegar a hacer todas estas profesiones, pues simplemente estoy pues minimizando mucho la parte humana que tiene, ¿no? Y entonces, hablando de un estilista, siempre digo, hay que mejorar como estilista, como a través de cursos, a través de la educación continua, a través de N cantidad de cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de lo humano, creo yo que la manera de mejorar al humano, pues es a través de ciertas herramientas como la terapia. Entonces, qué bueno que están aquí, qué bueno que me vienen a presentar una terapia que yo desconocía, pero yo como gran aficionado tal vez de la etimología o ñoño de la etimología, desde que me lo presentaron dije, ok, está padre porque cuando alguien me menciona logoterapia, o sea, lo primero que hago es desmenuzar y digo logos. En la etimología logos es una de las más fascinantes porque tiene muchos significados. Entonces desde ahí ya alimenta mi curiosidad, ¿no? Ya ahorita ya previo a iniciar les pregunté un poco qué es lo que veía, pero logos y terapia, o sea, tratamiento de logos, en este caso puede ser de la razón, del sentir, del pensamiento, del diálogo. Entonces como que me emociona saber qué es la logoterapia, por dónde es donde vamos, cómo es que también llegan a estudiar logoterapia, o sea, cómo lo escogieron. Eso me llama mucho la atención. No sé quién quisiera empezar a hablarme de qué es lo que hace un logoterapeuta. Mira, Paco, la logoterapia es un tipo de terapia que apoya la búsqueda de sentido de la vida de acuerdo a los valores personales a través de un diálogo, para profundizar en lo realmente importante y poder desarrollar desde la individualidad de la libertad con responsabilidad y así encontrar un propósito de manera consciente en el aquí y el ahora. Como te puedes dar cuenta, hablamos de búsqueda de sentido, de libertades, de responsabilidades, del aquí y del ahora. Con esto te puedo decir que la logoterapia te habla y te puede ayudar a hacer estas crisis emocionales instalados en el presente, pero habiendo superado un dolor en el pasado y esperanzados en un futuro. ¿Cómo lo escuchas, Paco? Pues me suena de entrada un poco complicado. O sea, justamente el hecho de hablar del sentido de la vida creo que es una de las grandes cuestiones filosóficas más de antaño. Entonces, creo yo que también es una de las dudas más grandes del ser. No sé ustedes cómo lo vean, o sea, al final de cuentas es lo que les mencionaba hace rato, o sea, yo al hablar siempre de estilistas me voy hacia la profesión, pero negaba realmente que también es la parte humana, es como la nariz, o sea, realmente todo el tiempo nosotros estamos viendo nuestra nariz y nuestro cerebro de repente decide olvidarla, nada más porque sí, o sea, porque damos por hecho de que ahí está, pero realmente creo que al hacer la introspección de ese tipo de cosas, pues realmente nos damos cuenta de que hay que apreciar que todo el tiempo siempre hay algo ahí, ¿no? Y nos pasa con, no sé, buenas amistades, un buen trabajo, lo que sea, damos por sentados que siempre está ahí, que nos olvidamos, ¿no? Entonces, al hablar de nuestro ser, que realmente pues es algo con lo que convivimos, y de nuestro sentido, que es algo que siempre estamos o deberíamos estar siempre en el presente, pues me brinca mucho que la logoterapia quiera tal vez resolver pues algo tan complicado como el sentir, ¿no? ¿Sabes qué, Paco? Me encanta tu pregunta. En esta parte, nosotros hemos olvidado que todos los seres humanos somos únicos y diferentes. Uh-huh. Y esta parte es súper importante, porque así como habemos de seres humanos en este mundo, hay de posibilidades. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene sus únicas respuestas, tiene sus únicos significados y por lo tanto hay de posibilidades infinitas. Entonces, esta parte de la logoterapia es muy importante porque te ayuda a encontrar tus propios significados en tu propio mundo. Sí, o sea, de verdad, insisto, me parece sumamente interesante, sumamente complicado. Me gustaría saber un poco cómo es el proceso justamente de alguien que va a terapia con un logoterapeuta y sobre todo también me gustaría saber el cómo llegaron al punto de la logoterapia. Insisto, para mí es muy importante que se dé este contexto de cómo uno escoge su profesión, porque hablando del sentir y del sentido de la vida, creo que el elegir una profesión, sea estilista, sea barbero, sea logoterapeuta, influye mucho. O sea, es una de las grandes decisiones de vida que muchas veces lo hemos visto siempre en este podcast. A veces uno no llega donde está porque quiso. O sea, realmente fue porque se dieron las circunstancias, sobrevivió, supervivió y llegó aquí y al final de cuentas hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y no sé si ese es el caso para un logoterapeuta. ¿Cómo fue que llegaron a esta parte? Te voy a platicar algo. Es muy curioso y es lo lindo de la logoterapia, porque la logoterapia siempre encuentra un sentido para cada persona. De hecho, Jess y yo somos comunicólogas.
Ok. Esa fue nuestra primera profesión, ¿no? Y después nos dedicamos a otras cosas, y empezamos a conocer de la logoterapia que no hay edad, no hay circunstancia en donde uno pueda sentir que ya estás definido, ¿no? Que ya esa carrera, ese tiempo te define. Porque el ser humano somos muchísimas cosas, ¿no? O sea, la vida va pasando y el ser humano está en constante cambio. O sea, todos vamos cambiando, todos vamos teniendo gustos diferentes y todos vamos sintiendo una necesidad diferente de acuerdo a la etapa de la vida en la que estamos, ¿no? Entonces así nos llega a Jess y a mí a conocernos, tenemos un encuentro, ¿no? En esta nueva profesión. Claro, siempre nuestra alma de comunicólogas está ahí, nos encanta, ¿no? Es un complemento increíble, pero la experiencia de vida que nosotras tenemos ha hecho que la logoterapia nos haga más sentido y eso lo podemos transmitir con nuestros pacientes. También nos preguntas, ¿cómo es esto de la logoterapia con el paciente? En realidad, Víctor Frank nos enseña que la logoterapia es un encuentro con el otro, ¿no? Es un encuentro en donde tiene que haber esta sinergia, ¿no? Entre dos personas, entre dos iguales, en donde llega con algún tema, con algún dolor, con alguna pregunta, ¿no? Sobre su existencia. Nosotros como logoterapeutas, en el aprendizaje con Víctor Frank como psiquiatra, ¿no? Porque él antes que nada fue psiquiatra, neurólogo, se da cuenta que falta mucho el cuidado del alma. Cuando el alma enferma, ¿qué pasa? ¿No? Cuando alguien está en un lugar en donde pues está muy desanimado, ¿no? Y no encuentra respuesta, no encuentra sentido, ¿no? No encuentra por qué seguir. Y en ese encuentro con el paciente, pues nosotros somos una especie de guía, de compañía, ¿no? La logoterapia no es dar consejos, la logoterapia no es decirles qué hacer. La logoterapia es darles herramientas para que el mismo paciente vaya encontrando su propio camino, ¿no? Porque dentro de su unicidad, de la que nos habla Víctor Frank, el paciente tiene que entender principalmente que cada vez que tú eliges renuncias, ¿sí? Hablando aquí de belleza, ¿no? Pues yo elijo un tinte, elijo un corte, estoy renunciando a otra opción, ¿no? Y esa es mi responsabilidad, no del estilista, ¿no? Eso yo lo escojo, ¿no? Y eso pasa mucho en el consultorio, ¿no? Lo primero que se le tiene que hacer ver o que acompañar a un paciente es que entienda que su vida es su responsabilidad. Claro. Que debemos de dejar de culpar a otros por lo que nos pasa y que si realmente tuvimos gente en la vida que nos lastimó, tenemos que dejarlo atrás, porque entonces dejamos de vivir el presente. Sí. No, y de hecho creo que es algo muy importante y más porque lo menciono yo hasta el cansancio dentro de este programa, que la data dura, insisto, otra vez, administrador, no mi lado financiero, la data dura indica que el gran porcentaje de profesionales o de personas que entran y escogen, como decíamos ahorita, están escogiendo el pertenecer al gremio de la belleza, inicia a los 15 años. 15 años. Yo, como administrador, bueno, les voy a decir, yo soy un caso bien raro, porque yo de verdad desde chiquito yo sabía que quería estudiar algo relacionado al marketing y a la administración, desde chiquitito. O sea, me gustaba ver toda la publicidad y toda la creatividad que había dentro de una bolsa de papas, dentro de hacer como estos features entre sodas y películas que iban saliendo. Me encantaba y me acuerdo perfectamente el momento en que le pregunté a mi papá, ¿quién es lo que ve esto? Me dijo mi papá, publicidad. Que sí, va relacionado, pero también pues el tema de marketing, y no me dijo que también había diseño creativo. Yo ya sabía qué ser desde muy, muy chiquito, ¿no? Sin embargo, ya llegando acá, como que mi abanico de posibilidades, pues se amplió. Pero yo les digo que yo ya tengo este abanico de posibilidades a los 20, ¿no? A los 18 yo empecé a trabajar para mí o dentro de mi rama muy chiquito. Y de repente llega alguien con la visión de decir, oye, es que yo soy estilista desde los 15.
dude, o sea, yo no sabía de mi vida a los 15, ¿no? O sea, siento yo que las personas que trabajan en el gremio de la belleza tienen una responsabilidad tan grande y una carga tan grande de escoger justamente este camino que como aparte tú dijiste, Fer, muchos de los caminos de la vida no son perpetuos, o sea, siempre tiene esta posibilidad de desviarse uno entre muchas otras posibilidades, y generalmente la gente de la belleza se queda aquí desde muy chiquita. Y es por eso que a los 20, 25 llegan muchos estilistas que ya son más o menos el rango de edad de mi podcast escucha, con muchas dudas, con que ya se sienten estancados en la vida, con que ya no sienten que pueden ser algo mejor, que les da miedo tal vez tener su propio salón de belleza. Y es difícil, o sea, porque aparte tienen, o sea, el contexto en el que están, el contexto sociocultural en el que están, dices, pues, ¿cómo no te vas a sentir atascado si llevas 5 años en el mismo puesto? Pero porque iniciaste muy chiquito, ¿no? Entonces, pero también está la otra parte, que también le hemos visto y hemos tenido muchos invitados aquí en estas sillas que llegan y dicen, yo empecé a los 14, pero yo a los 20 yo ya había ganado competencias mundiales, ¿no? Entonces es como que es un gremio raro, o sea, por eso me encanta estudiarlo y me encanta pues hablar de ello, y sobre todo, digo, ahorita que ustedes están trabajando de la mano con marcas como Loquay y ven este tipo de estudios, ¿cómo lo ven desde el punto de vista de logoterapeuta, que una persona haya tenido que escoger un camino de vida desde tan chiquito? Mira, Paco, yo creo que esta parte de la posibilidad del ser humano empieza desde muy chiquito. Uh-huh. La posibilidad de poder ser alguien desde que me quedo sentado o me pongo a caminar, ¿no? Escojo un plato de sopa o un plato de carne. Escojo ir a la escuela o no hacerlo. Escojo un tinte o otro. Escojo un tipo de personalidad. Escojo cambiar de actitud, escojo quedarme sentado y quedarme llorando, escojo pararme, activarme. Entonces, todas esas posibilidades que tiene el ser humano, no hay otra manera que hacerla sino a través de un cambio de actitud. Entonces, el hombre es gerundio, ando, yendo. Y esto no termina sino hasta el último segundo que tiene el ser humano de vida. ¿Por qué? Porque hasta el último segundo uno tiene la actitud de cambiar y de decidir. Cuando uno decide, se genera la ansiedad. Pero esta ansiedad es una ansiedad positiva. ¿Por qué? Porque decides. Cuando tú decides ser algo por ti, estás eligiendo entre dos valores que tienen el mismo peso, pero en ese momento el valor que estás eligiendo es el mejor para ese valor. Por eso la logoterapia te indica que estar en el aquí y el ahora no significa elegir un valor que pese más que otro, sino alumbrar el valor que pese más en ese momento, en el aquí y el ahora. Por eso es muy importante para Loquay y para nosotros que cuando acudan a un salón de belleza o cuando acudan a una barbería, tanto hombres como mujeres decidan que su estilista es como un terapeuta, en donde puedan ser acompañados, apapachados, escuchados, entendidos de qué es lo que quieren, para que de esta manera puedan elegir un cambio de look, un nuevo tinte, una nueva vida en cuanto a cómo van a ser vistos por fuera. Pero este visto por fuera va a ser un cambio de actitud hacia adentro, ¿me entiendes? Entonces va a ser una unidad que vistos por fuera van a decirle al que está del otro lado cómo se sienten realmente por dentro. Y entonces esto los va a hacer sentirse bien. Entonces, Loquay está capacitando a su gente estilista desde esta manera emocional para que escuchen al cliente y lo hagan sentir súper bien, para que puedan salir fortalecidos y enorgullecidos de quiénes son, porque van a sentir que físicamente y espiritualmente sale una unidad de un salón de belleza.
Claro, y digo, creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque bien lo mencionabas, Jessy, o sea, creo que, y yo siempre lo he dicho, ya no estamos vendiendo un servicio, ya no se vende solamente un producto, se vende una experiencia, ¿no? Y el ser parte de una experiencia, yo sé que el podcast escucha está cansadísimo que lo diga, pero no solamente se inicia cuando el cliente entra al salón, va desde muchísimo antes, y no solamente tiene que ver con cómo lo estás atendiendo físicamente, sino qué bueno que lo mencionaste, Jessy, también de la manera espiritual, por ponerlo tal vez entre comillas, para la gente que tal vez no crea en eso, pero sí del feeling, del realmente esa parte de la escucha activa me gusta mucho, porque a veces es lo que realmente el cliente necesita, ¿no? Evidentemente un lugar sin máscaras, sin prejuicios, y a veces eso es muy difícil, o sea, incluso para uno que no trabaja en servicio, yo también siempre lo digo, el estilista tiene que tener sí o sí dentro de su ser esta madera del servicio. ¿Por qué? Porque no solamente es un servicio como otros donde se otorga per se algo, sino que también es material, es mucho de contacto, o sea, y sobre todo estamos tocando una parte tan importante como es el cabello, la cabeza, estamos rompiendo completamente la barrera de esta proximidad humana. Entonces, obviamente, hay muchas emociones que se están manejando en juego. O sea, desde que estamos lavando el cabello, pues ya estamos, o sea, ya hay un contrato social donde la otra persona vino a que realmente dejarnos tocarlo y hacerle cosas en la cabeza que, como bien lo mencionaban, los looks y todo eso, pues repercuten mucho en cómo se sienten las personas, ¿no? Sí me gustaría comentarte algo. Me llama la atención cuando hablas del rango de edad, ¿no? Cuando han venido a tu programa y igual empiezan a los 14, 15 años, ¿no? Y que igual ya a los 20 y a los 21 ya empiezan a tener otro tipo de percepción de lo que están haciendo. Digo, primero, pues es admirable, ¿no? Que a los 14 puedan tener tan claro lo que quieren hacer, porque neurológicamente son niños. Sí, no tienen los 25. Exactamente. Entonces no pueden tener el mismo nivel de madurez, ¿no? Igual puede empezar como algo que les gusta, ¿no? Pueden tener este vigor de lo que son los niños, ¿no? Donde no hay preocupación, donde hay mucha inocencia, donde hay mucha confianza al otro, a sus maestros, a lo que los dicen, entusiasmo, pero van creciendo, ¿no? Van creciendo y se van topando con las realidades de los gastos, de lo que cuesta, de lo que sería poner un salón, de lo que implica dejar el salón anterior a los colegas, todo este tipo de temas que se da en el mundo de las estéticas y de las barberías y esto. Y ahí es donde entra mucho lo que es la emoción, ¿no? Porque las emociones, pues, van a madurar, no sé tú, Jess, qué opines, pero maduran de manera diferente, ¿no? De acuerdo a conforme vamos creciendo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos separar mente del cuerpo, uh-huh, ¿no? Entonces está la psique, que es nuestra mente, ¿no? Y lo fisiológico, que eso nos representa a través del cuerpo, ¿no? Y las emociones, que a veces son muy difíciles de reconocer, ¿cómo nos enferman? ¿No? Si estamos estresados, angustiados, con ira, con tristeza, con enojo, ¿no? Porque tenemos todo tipo de emociones diferentes. Te voy a mencionar solo algunas, sí, porque hay muchas, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero las 7 principales se podría decir que es el miedo, la tristeza, la alegría, el enojo, el amor, la ira, la vergüenza, la sorpresa, el desagrado, ¿no? Y entonces cuando hablas de estas edades, las emociones son abismalmente diferentes, ¿no? A veces hay que, hablando del estilista, ¿no? Uh-huh. Cómo el estilista requiere, tanto Jess como yo, pues somos muy apegadas y muy fieles a nuestro estilista. ¿Por uh-huh. qué? Porque nos conoce, porque sabe que si llegamos con un libro en la mano es que ese día no queremos saber nada, no queremos ni que nos pregunte cómo estamos, uh-huh. ¿no? Puede tener esa sensibilidad de entender qué es lo que queremos, pero también puede tener la forma de decirnos si realmente se nos va a ver bien. Uh-huh. Yo esa franqueza del estilista, pues sí la agradezco, pero no todos, ¿no? Sí.
O sea, hay gente que nada más quiere que le hagan lo que ellos quieren y aunque el estilista diga, pues yo hubiera optado por este tinte o este corte, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante que el estilista esté al 100 con su, Claro. ¿no? Y a veces que yo agradezco mucho cuando el estilista es humilde, Ok. ¿no? Ajá. Porque a veces pues ya se vuelven súper famosos y pues ya se olvidan de esa parte humana, ¿no? Con el cliente, sea quien sea. Sí, sí. No, entonces me gustó mucho eso que comentaste de a qué temprana edad, ¿no? Empiezan los estilistas y cómo pueden tener pues este cúmulo de emociones y de dudas cuando ya se enfrentan a la edad más adulta, por decirlo de alguna manera, si van a abrir un salón o no. Pues claro, es que es abismalmente diferente. Hablando de responsabilidad, no es lo mismo, ¿no? Trabajar ahí y liberarte de todas esas responsabilidades que han de ser enormes, ¿no? El tener, el dirigir una estética, ¿no? Claramente, no, y de verdad digo, agradezco mucho también que hayas tocado el tema de la somatización, porque sí, o sea, es cierto que así como te sientes, así literalmente te sientes, ¿no? Hablando de cosas materiales, tus sentimientos obviamente salen por el cuerpo, y vuelvo a lo mismo, hablando de un gremio donde hay tanto servicio, es importante, es de verdad sumamente importante, y yo lo he dicho muchas veces, el dejar el ego, el dejar el cómo te sientes, porque al final de cuentas vas a estar con otra persona. Y otra cosa que mencionaste mucho de las soft skills, que es saber leer a la persona, ¿no? O sea, para saber cómo se siente o empatizar con una persona, no necesariamente tienes que hablar o tiene que haber un diálogo. Es importante, claro que sí, como el rapport, lo que sea, pero también desde el hecho de que yo te veo, tu postura, el cómo te sientes abierta, eso me va a decir mucho, y creo que es algo que los estilistas, yo sé que son creativos, yo sé que son enérgicos y a veces quieren sacar todo el chisme y quieren estar ahí y quieren ser muy amigueros, pero como bien dices, Fer, hay veces que no es el momento ideal para la clienta, que tal vez con el buen manejo, el buen trato, pueda llegarse a abrir durante, si está lavando, si está cortando, si está peinando, color, lo que sea, y ya puede otra vez haber una interacción verbal, ¿no? Pero esa parte de las soft skills, insisto, el estilista lo podemos ver de tantas maneras y necesita tener, para ser un buen estilista es casi como idealizar algo, porque hay tantas cosas que se pueden conjugar. Y otra cosa también que quería decirte, Jessie, es, también me gustó que hayas hablado mucho sobre el libre albedrío del escoger, y que siempre se puede escoger, porque conjugando un poco todo lo que hemos hablado, creo que el camino del estilista, y yo lo he visto, insisto, no es estático, no es que te quedes, o incluso si hablamos como de carrera, si empezaste siendo ayudante y ya llegaste a ser dueño de salón, no solamente se puede quedar ahí, o sea, ya puedes tener la parte de distribución de productos, puedes tener la parte de ahora un spa, o sea, abrirte dentro del camino, no solamente ya hablando de cabello, sino hablando de uñas, hablando de todo. O sea, realmente creo que no es un camino estático, y que qué padre saber, o qué liberador es saber que siempre tenemos una elección. Claro. Eso me parece sumamente importante. Y también hablando de las elecciones, hay que saber que también la clienta tiene elecciones, ¿no? Porque, insisto, sería muy tonto de mi parte solamente reducir esto a hablar solamente del estilista cuando todos estamos en una sinergia. También vamos a hablar de los clientes. Los clientes también tienen y siempre llegan con justamente una elección previa. Eso saberlo. O sea, ellos ya eligieron ir contigo, ir a esa hora, ir ese día, ir por tal servicio. Entonces, estamos hablando de muchas elecciones en tan solo un paso adentro del salón de belleza, ¿no? Claro, Paco, por eso hablamos de las libertades y responsabilidades, ¿no? Esta parte donde tú eliges qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora hacerlo, pero también esa responsabilidad que eliges con quién hacerlo, a qué hora hacerlo, en dónde hacerlo, y sobre todo, ¿sabes qué? Esta parte que tiene también el estilista de leer, y no solo leer, sino percibir la manera en cómo nuestro cliente está reflejando esa comunicación no verbal. Entonces, esa también es parte de la responsabilidad del estilista, que lo cual está entrenando a su gente desde esta parte emocional, Sí. a sus estilistas.
Sí, digo, hablando de emociones, justamente creo que, y creo que es hasta un meme, ¿no? O sea, digo, tal vez sea mi edad, yo tengo 30 años, digo, yo sé que ya no estoy tan chavo, pero también entiendo mucho el humor de las personas jóvenes y yo sé que se comunican a través de un meme, porque un meme, o sea, la verdad es que, digo, y hablando como de logoterapia, un meme engloba muchas cosas, o sea, para entender un meme y explicarlo, tienes que desmenuzarlo, o sea, entender las referencias, entender por qué es chistoso, por qué no es chistoso, por qué agarraron esa imagen en específico, o sea, los memes son un objeto de estudio igual muy grande. Pero hay un meme que justamente dice que siempre un cambio de etapa viene con un cambio de look, ¿no? O sea, creo que ya todo el mundo lo hemos visto, creo que incluso le hemos dado like, lo hemos compartido, incluso nosotros como medio de comunicación nos da risa, porque es verdad, pero vuelvo a lo mismo, o sea, siempre que alguien quiere un cambio de look, digo, no siempre, pero la mayoría de las veces es porque ya siente, o sea, siente que justo es la manera en la que va a externar, va a materializar, que ya se siente preparada para una nueva etapa de la vida, ¿no? Desde el punto de vista de la logoterapia, ¿cómo ven ese meme, ¿no? Esa parte de que necesitamos cambiar y lo primero que queremos es como, sí, hoy me voy a pintar el cabello distinto, hoy me voy a pintar las uñas distinto y me voy a maquillar distinto. ¿Cómo lo ven? Sí, pero ¿sabes qué es lo padre de esto, Paco? Que mucha gente llega y te pregunta, viéndolo desde el punto de vista del estilista, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu vida diaria? Y eso está padrísimo, porque no es lo mismo una ama de casa que una persona que trabaja en una oficina, que alguien que vea clientes, que alguien es muy práctico, que la personalidad pues es más tranquila, que una persona que, como tú, que eres más rápido. Entonces, el look es diferente, el tinte es diferente, hay gente más arriesgada, más de tonos rojizos, más de cambios más drásticos, hay gente más camaleónica, que le gusta el pelo largo, el pelo corto, hay extensiones, hay pelo chino, hay rizos. Entonces, eso está padrísimo, porque entonces el estilista lo que se dedica es, ¿tú qué haces de tu vida? ¿En cuánto tiempo te arreglas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Y en base a eso te puede promover y decir qué es lo que a ti te gustaría tener en cuanto a tu vida diaria. No es lo mismo que a mí, a lo mejor me gustan los chinos, pero no me gusta arreglarme diario porque no tengo el tiempo suficiente, que para otra persona dice yo tengo el tiempo suficiente para arreglarme, pero entonces te voy a recomendar estos chinos que se hacen en frío, que te gusta arreglarte rapidísimo, pero que te ves súper moderna, pero entonces los rayos, pero entonces el tinte, pero, o sea, muchísimas cosas que el estilista puede ver muchísimo más allá que tú como cliente. Y sales encantadísimo. ¿Por qué? Porque va a ligar esta parte de tu vida diaria con lo que te está ofreciendo el salón. Claramente, y vuelvo a lo mismo, creo que todo esto se puede llegar siempre y cuando la persona que te está ofreciendo el servicio sea experta. Y solamente, no tanto experta, pero sí creo que aquí me cabe o quisiera tener cubierta esta duda es, ustedes como logoterapeutas, para que alguien de sus pacientes ya lo den de alta, ¿cuáles son los rasgos que consideran que ya? O sea, ya está listo para enfrentar el mundo con todos estos conocimientos, con esta bandeja de herramientas que le han dado y decir, ya, ok, o sea, literalmente te doy de alta, puedes ir y realmente tú compartir, obviamente no desde el punto de vista de un terapista, de un terapeuta, pero sí compartir lo que nosotros, ustedes, hayan compartido y que esta persona vaya a esparcirlo, ¿no? Y se los menciono porque yo, por ejemplo, en mi persona, y el podcast escucha lo sabe, yo he pasado por N cantidad de terapeutas, o sea, desde conductuales, psiquiatras, cosas como la semiología, cosas así. Y de todos ellos he salido y ya he dado de alta y evidentemente siempre me llevo o refuerzo alguna pues cualidad mía, ¿no? En este caso yo quisiera saber un estilista, en este caso, que vaya a logoterapia y que ya realmente esté dado de alta, que diga, sí, ya realmente aprendiste todo lo que tenías que aprender de mí, ahora, ¿cómo es que lo va a aplicar? ¿Cómo es esa persona, ese token de persona que ya pues está instruido dentro de la logoterapia? Bueno, dar de alta a un paciente es porque el tema por el que llega a consulta lo considera resuelto, okay, ¿no? Eso nunca hay los tiempos, porque el tiempo lo va marcando el paciente y uno como terapeuta quizás lo ve antes, pero uno tiene que dejar al paciente a que él se sienta 100% cómodo con que su tema
está resuelto y ya se siente en control de su vida, con las herramientas necesarias para que vuelva a haber eventos similares, ¿no? Sepa cómo resolverlo y no vuelva a lo mismo. Porque tenemos que recordar que la vida no es lineal, ¿no? Entonces siempre va a haber altos y va a haber bajos. ¿Qué voy a hacer con los bajos? Recordar los altos, ¿no? Yo soy me gusta ser muy optimista con mis pacientes, ¿no? Porque el ser optimista y el ver el lado bueno de las cosas también es una decisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno hasta va cambiando la química, ¿no? De empezar con agradecimiento, empezar viendo lo que sí hay, no lo que no hay, ver lo que sí tengo y disfrutarlo, no estar deseando lo que no tengo, ¿no? Entonces son muchas prácticas, son muchas herramientas que vas ayudando al paciente a tomar la vida como viene, ¿no? A disfrutar la que tengo, ¿no? A que entiendan que no somos, que desde el día que nacemos, pues vamos de bajada, ¿no? O sea, es lo único que estamos seguros. Sí. Entonces, ¿cómo voy a disfrutar el ahorititita contigo, Paco? ¿No? El haber conocido esta relación laboral con Loquay, ¿no? Conocer este mundo tan increíble que es todo este mundo de los estilistas, la belleza, los productos, ¿no? Y el complemento con el factor humano que son los estilistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si te contesté a tu pregunta, es dar de alta a un paciente, repito, es cuando por lo que llegó a terapia, ¿no? A consulta, lo considera resuelto. Él es el que marca la pauta, ¿no? Uh-huh. Yo no le puedo decir a él o a ella, no, pues ya estás dado de alta. No, pero es que yo no soy él. Yo no puedo decidir por él o por ella, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Cuando ha habido situaciones y me preguntan, bueno, pero ¿y cuándo va a ser eso? Tú sabrás cuándo es. No es que dime, uh-huh. No, es que yo no te puedo decir, uh-huh. ¿no? Entonces es un proceso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque luego vuelven o siguen buscando otro tipo de terapias que les pueda funcionar. ¿Por qué? Porque la vida es así. O sea, la vida te va llevando y en ese momento vas necesitando otro refuerzo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pues nos vacunamos, ¿no? En diversos momentos, pues necesitamos los refuerzos, necesitamos ir por nuestro tinte, necesitamos ir por el retoque de rayos, necesitamos hacer nuestro manicure. Pues es lo mismo con la mente. Uh-huh. Lo que pasa es que la mente luego es pues es algo que a veces no está bien visto, ¿no? Y es triste. Sí. Pero pues la salud mental es todo. Claro. Es todo, te permite salir al mundo, enfrentarte al mundo, que el estilista esté bien, porque si estás bien puedes estar bien para el otro, en todo, uh-huh. En todo. Entonces uh-huh. Tengo que estar bien yo primero, tengo que tratarme bien yo primero, quererme, ¿no? Para poder estar bien con el otro. Claro. Entonces, el regresar, yo lo veo como, si es lo que necesitas en ese momento, qué bien. Yo creo que todos necesitarían alguien con quien hablar de una manera objetiva y sin juicio, ¿sí? Porque los que más van son los que mejor se portan. Porque los que creen que todo lo hacen bien, ¿qué crees? Sí. El ego está uh-huh. muy grande, uh-huh. ¿no? Entonces, otra cosa que te quería comentar, sería increíble, ¿no? Que preguntarle a tus ¿escuchas? A la audiencia. A tu audiencia, ¿no? Buenas y malas experiencias. No sé, Jess, si ha tenido alguna. Yo sí tuve una así como que dije, ay, no, muy fea. Y nunca volví ahí, obviamente. Y creo que llevaba 10 años yendo ahí, pero ese día no estaba mi estilista consentido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces me dijeron, no, tú confía y y les voy a platicar la experiencia, sí, claro. Porque pues, si no tiene chiste. Pero bueno, yo me quería cortar el pelo así como lo tiene Jess, uh-huh. Cortitito. Y en algún momento sí lo tuve, pero en ese momento me dijo, yo no puedo hacer esa barbaridad, porque estás gorda
y tienes la cara de sol. Y no, te vas a ver muy mal. Y bueno, yo en vez de salir así guapa, rejuvenecida, ¿no? Bueno, salí toda de capa caída y dije, no, creo que hoy no me voy a hacer nada. Porque aparte los cambios de look, sí o no, luego, no sé los hombres, ellos ya contestarán, pero las mujeres nos pasa algo y no, te lo quieres pintar y cortar. ¿Verdad? Cambiar sí, claro. el look y todo, porque como si eso, pues para que te dé más ánimo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, así como hay buenas experiencias, también hay otras regulares. Entonces, pero bueno, a tus radioescuchas le digo, a todos nos ha pasado, y pues no pasa nada, ¿no? Claro. También el estilista puede tener un mal día y puede tener un mal comentario, y eso no lo hace ser malo en lo que hace, ¿no? Simplemente tuvo un mal día, entonces uno debe tener inteligencia emocional. Pues la inteligencia Sí. emocional, exacto, para decir, bueno, hoy no fue, quizás por algo, pero bueno, como hasta en esos ratos que uno busca de descanso, de relajación, de apapacho, De estar vulnerable. de estar vulnerable, exactamente. Por eso, pues, es a escoger bien a nuestros estilistas, tinturistas, ¿no? Y es que es estar preparado, perdona que te robe el micrófono tantito, pero es que, o sea, justo llegaste a donde yo iba con el tema de preguntar el cómo es un paciente que ya ha estado de alta, que ya se siente listo, porque a lo que yo iba es que yo generalmente cada vez que yo salgo de una terapia me siento una mejor persona, y eso es lo que yo quiero externar. Y una mejor persona, y qué bueno que mencionaste eso, Fer, creo yo, en mí, o sea, si yo fuera un terapeuta, yo diría, ¿qué es lo que define para mí una buena persona? Es una persona que está en control de sus emociones a nivel que no le pueda afectar las emociones de otros. Y qué bueno que se tocó esto, porque creo que diste la definición perfecta de lo que para mí es un estilista que ofrece un servicio. Y lo hemos visto en muchas veces, hablando de la somatización. Cuando tu estilista está de malas, se siente cómo te agarra el cabello, se siente cómo está la apatía total en el servicio. Y qué bueno que, por ejemplo, lo que mencionaban de que Lo Quai está viendo para que eso no suceda. Y que los estilistas también estén en control de sus emociones. Y no solamente de las de ellos, sino en control de todas las emociones que están a su alrededor y que son, o sea, sensorialmente estás sintiendo que tal vez la clienta está enojada, que está triste, que no sé, claramente se siente que cuando le estás cortando el cabello y está así como triste, pues a lo mejor la cortaron, a lo mejor tuvo ahí algún problema en casa, y cómo manejar eso para uno, no sentirlo uno, y también que te dé el bajón, porque también aquí en el podcast hemos hablado con fisioterapeutas y nos han enseñado cómo, insisto, o sea, el trabajo manual y todo eso cansa, tiene que haber descansos, hemos tenido yogis y nos han enseñado sobre la meditación, entonces tenemos una herramienta grande, la terapia, la meditación, respiración, ejercicios, para que realmente los estilistas digan, puedan dar un servicio ad hoc a lo que una clienta. Si tú te crees un gran estilista, tú debes de dar un gran servicio, y por lo tanto vas a tener grandes clientas que van a regresar. Y si un día estás de malas y quieres, no sé, o sea, tirar basura al mundo, no digas cosas tan feas como las que te dijeron a ti, ¿no? Así de que no te podían hacer eso por tu fisonomía, pues se me hace como absurdo, porque muchas veces hemos hablado que una de las grandes básicas de cualquier estilista es saber sobre visajismo. Entonces, oye, tal vez no te puedo hacer este corte, pero te sugiero ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que encontrarnos con estilistas así si bien pueden acercarse a grandes marcas que ven? Porque no suceda eso, ¿no? Entonces, pues me parece muy grande que hayas llegado tal vez a lo que yo quería, qué bueno que se sucedió así, y pues sí, insisto, creo que fue una gran definición de lo que es ser un profesional del servicio. Oye, Paco, regresando a la pregunta esta de ¿cuándo das de alta a un paciente? Sí, claro. También te tengo otra cosa, es cuando logran conocerte un paso más. ¿Y por qué te digo un paso más y no un poco más? Porque poco a poco es en carencia, paso a paso es hacia adelante. Entonces, cuando logran conocerse un paso más. Sí. Y otra cosa es, como Odín Duperón decía, y lo suele decir todavía, es en casa siempre debe de haber huevos y terapia. Sí, creo que sí, debe estar en canasta básica totalmente. Nosotros, totalmente. O sea, si en las escuelas, empezando por el preescolar, hubiera terapia, seríamos
sea, otra sociedad. Claro, y digo, yo generalmente intento como interpolar un poco conversaciones que he tenido con otros invitados desde el punto de vista tal vez de profesión, y ahorita que estamos hablando del lado humano, algo que siempre digo, y sobre todo cuando se toca el tema de educación, es, le pregunto a mi invitado o invitada en cuestión, ¿por qué crees que las personas no se animan a aprender más? En esta cuestión, y qué bueno que lo tocas, Jess, ¿por qué crees que sea esta renuencia o fricción a la hora de tomar terapia o de considerar incluso tomar terapia? ¿Sabes qué? El ser humano tiene mucho miedo a la pérdida y no nos están educando a que cuando uno nace, lo único que tiene es la pérdida, la muerte, ¿no? Entonces estamos dejando a un lado toda esa parte de la vida, de lo que sí tenemos. Uh-huh. Y eso es a lo que uno debe de perderle el miedo, lo que sí tienes. Claro. Claro, y hablando ya, o sea, de todo esto, hemos ido como por este camino, se empieza ya a cortar un poco el tiempo. Hablamos de emociones, de emociones, y sabemos que hay emociones negativas, que hay que intentar pues localizarlas y focalizarlas de que no nos afecten, pero también están las emociones positivas, ¿no? Y me gustaría que nos hablaran un poco de eso, porque siento que esas son las que nutren un poco el ecosistema dentro de un salón de belleza, o es lo que debería de permear, ¿no? La paz. No sé si me quisieran hablar un poco de cómo debería sentirse el entorno, hablando de emocionalmente dentro del salón de belleza. Mira, yo creo que no hay emociones negativas y positivas. Yo creo que vivimos en un mundo de polaridades. Entonces, así como está el norte, el sur, el gordo, el flaco, el moreno, el blanco, o sea, la noche y el día. Por ejemplo, esta parte del miedo que pudiera verse desde el punto de vista negativo, pues no es tan negativo, porque te sirve para moverte, ¿no? Para salvarte. Entonces no es tan negativo. Si tú pones a la alegría, por ejemplo, siempre alegre, pues te causa ansiedad, ¿no? Es hasta malo estar siempre alegre. Entonces siempre hay que buscar un cierto equilibrio. Entonces este equilibrio lo puedes buscar desde la manera en cómo te mueves, la manera en cómo hablas, la manera en cómo te expresas, y eso es a través de bailar al mismo son en el que baila tu cliente. Como tú lo ves que llega, tienes que estar con él. Sí. Contestando a tu pregunta, híjole, a mí me encantan las estéticas, por ejemplo, que tienen mucha luz, ¿no? Okay. Uh-huh. Que tienen música, que te reciben, te ofrecen algo de tomar, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi estilista la quiero muchísimo, es mujer. Se llama Priscila y ella es química de la UNAM. Ok, ajá. Okay. Entonces ella domina lo que pone en el pelo. Sí, sí. Y después de COVID, que tantas hicimos cambios en la manera en cómo nos veíamos y en los productos, le tengo muchísima confianza, siempre hace que me sienta cómoda, platicamos de tantas cosas. Ya más que mi estilista es mi amiga, ¿no? Claro. Ya somos amigas, incluso ya no vive en la Ciudad de México, vive en Cancún y sigue viniendo por algunos de sus clientes a la Ciudad de México una vez al mes. Así que yo hago lo que sea y cambio mi agenda, pero yo siempre estoy cuando mi estilista está en México, ¿no? Entonces sí se crea un encuentro, ¿no? Muy padre a la hora de ir al salón, ¿no? Le estoy muy agradecida y que cuide tanto mi pelo y cómo me veo y cómo me siento y yo creo que así es para la mayoría de las personas, ¿no, Jess? Claro que sí, Fer. Y yo lo único que sí te quiero como recalcar, Paco, es que tu audiencia debe de tener muy presente esta parte que lo único que se va y que no regresa son estas tres cosas. Es las palabras, el tiempo y las oportunidades. Claro, no, de hecho eso es muy fuerte, o sea, la verdad es que, sí. O sea, hablándolo siempre, insisto, o sea, viendo desde el punto de vista lineal de la vida, que creo que es un error verlo así, yo siempre siento que es como cíclico, a veces como en espiral, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, claro. No creo que siempre estemos estático, es importante saber que muchas veces, pues, pasan las cosas y a veces
se acaban y ya, o sea, no nos dimos cuenta en cuánto se acabó. Hoy en la mañana, mientras me estaba preparando para justamente grabar, estaba pensando de que ya estamos a punto de cumplir 150 episodios, ¿no? Y yo, es que 150 es muchísimo, como decía al principio del episodio. 150, incluso el número así de veces, o sea, ¿cuántas veces le has dicho 150? ¿Cuántas veces has ido a visitar a un amigo 150 veces? ¿Cuántas veces has ido a la estética 150 veces? O sea, a veces yo creo que ni siquiera, o sea, poniéndome a contar así, si voy una vez al mes, pues no, o sea, realmente tal vez no los he alcanzado en los últimos 3 años. Entonces, el tiempo nos pasa. Entonces hay que estar como que bien presentes, como ustedes decían. Creo que eso es lo mejor, saber que estás aquí por algo y que no importa el cómo llegaste, sino hay que saber hacia dónde quieres ir y qué es lo que estás haciendo con el tiempo que tienes ahora. Y me parece una gran reflexión de su parte. Y hablando de reflexiones, el podcast escucha sabe que estos últimos minutos, previo también a dejar una última cosa que tengo en cuanto a Loquay como marca se refiere, hablando ya y cerrando un poco el tema de la logoterapia, pues ya estos últimos minutos son para ustedes. Realmente no sé si quieran decirle algún mensaje a mi podcast escucha. Ahorita nos han estado escuchando hablar entre nosotros. Muchas veces yo guío la palabra y guío la conversación, pero estos últimos minutos me gusta que realmente se abran ustedes y cualquier mensaje que les quieran dar, pues decírselos. O sea, realmente son ustedes y mi podcast escucha y nada más. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues a mí me gustaría que todos se tomaran un día, cada que puedan, de verdad, para consentirse, para visitar su salón, consentirse, hacer un cambio de look, que siempre inviertan en productos de buena calidad, como los de Loquay, y para hacer un cambio de imagen, porque esto de vernos bien es sentirnos bien. Sí, claro. Igual que Jess, ¿no? Es muy importante, la vida va muy a prisa, ¿no? Siempre tenemos demasiadas cosas que hacer y cubrimos muchas expectativas y se nos olvida a nosotros, ¿no? Nos olvidamos de nosotros. Pero no hay nada más reparador que ir con tu estilista consentido y darte 1 hora, 2 horas para ti, ¿no? Llevarte un buen libro, oír un podcast, como no, también es muy bueno, y darte ese tiempo para ti, ¿no? Porque, repito, a los radioescuchas, tienen que estar bien ustedes primero, siempre, ¿no? Para poder estar bien con los demás y elegir estar felices a pesar de, ¿no? El estar contentos, el sonreírle a otra persona, caray. Sí. Es un gesto tan natural, tan fácil y crea una gran diferencia, ¿no? Practíquenlo y verán la respuesta de cómo lo agradece otra persona que quizás no está pasando por el mejor momento en su día, ¿no? Sí. Y agradecer pues muchísimo a Loquay. Definitivamente es una empresa digna de orgullo, ¿no? Que sigue en nuestro país, que a pesar de COVID, de todo lo que pasaron, ¿no? Que siguen apoyando a tantas mujeres, que estén muy pendientes para el año que entra, ¿no? Sí. Van a estar muy contentas porque va a ser en la Ciudad de México. Ah, ok. Y van a poder accesar a las bases para poder ganarse una beca. Y bueno, yo próximamente voy a querer probar ese producto, ese permanente en frío, que solo Loquay tiene. Así que la verdad voy a aprovechar porque esa sí no me la sabía, nunca lo he probado y me encanta el pensar que es en frío, claro. ¿No? Porque pues evidentemente va a maltratar menos mi cabello, ¿no? Claramente, sí. Yo siempre he dicho que siempre hay que estar abierto a todo y de verdad qué bueno que las empresas se mantengan siempre al día. Y justamente esa era la última duda que tenía. Sé que hay un programa, bueno, hablamos de los programas diferentes que tiene Loquay, que de verdad yo estoy muy, muy agradecido de que haya podido traerlas aquí al programa. Me encantó esta plática. De verdad, gracias. Muchísimas gracias. Las veces que quieran venir, siempre lo digo, este es su espacio, estos son sus micrófonos. Y justamente hablando del tema de las becas, me parece muy importante saber que, yo sé que tenemos un montón de programas, sé que todas las podcast escuchas y los podcast escuchas, pues quieren saber cómo acceder a este tipo de programas, a los tipos de eventos que yo les digo, yo tuve la oportunidad de ir, no al de este año, sino el del año pasado, me la pasé muy bien, estuvo muy padre. Hubo gente que me reconoció en ese, por eso me acuerdo muy bien, porque fue creo que de las primeras veces que alguien se acercó a tomar
tomarme fotos, a pedirme fotos, y yo así como que dije, wow, o sea, un podcast se escucha realmente materializado, ¿no? Eso me encantó a mí, entonces me acuerdo mucho de esa fecha, también el evento estuvo muy padre, y sobre todo entonces les decía, hablando de las becas, yo sé que hay gente que igual de curiosa que yo, igual de curiosa que quiere saber qué es lo que está pasando, ¿cómo es que alguien puede acceder a estas becas ya para empezar a cerrar este programa? Pues a través de sus redes sociales de Locuay, se meten, más o menos son 2 meses antes de que sea el evento. El evento generalmente es septiembre o octubre del 2024, ¿no? Entonces 2 meses antes salen en sus redes sociales cuáles son los requisitos, ¿no? Tienen que llenar un cuestionario, una bola de preguntas, en donde pasarán a la siguiente etapa y entonces les avisarán si fueron seleccionadas. Ahora, en el 2024 será en la Ciudad de México, va a ser sorpresa, el lugar ya se los dirán, así que manténganse muy pendientes, pero ojalá lo aprovechen porque es una oportunidad tener acceso a los estilistas de Locuay, a sus productos y sobre todo ese entrenamiento global, ¿no? Que lo hace toda una experiencia desde el lado humano y profesional, ¿no? El que tengan acceso a esta beca tan linda que Locuay les ofrece. Excelentísimo, pues de verdad no me queda nada más que agradecerles primero a ti, Fer, a ti, Jess, de verdad por venir, por darnos pues una hora de su tiempo, porque yo siempre lo he dicho, el tiempo es oro y no a cualquiera se le regala oro, ¿verdad? Entonces de verdad muchísimas gracias, no solo por mí, sino por mis podcast escuchas. Muchísimas gracias obviamente a Locuay, no solamente por invitarnos y tener tan bellos eventos, sino obviamente por también traerlas a ustedes y obviamente también embellecer muchas veces nuestra portada de la revista Alto Peinado. De verdad muchísimas gracias a ustedes, a Locuay, obviamente también a mi patrocinador Babyliss Pro y pues nada, agradecerles a ustedes, Podcast Escucha, porque ya están en los últimos episodios de esta 4ª temporada de su podcast Solicito Estilista, así que estén pendientes, ya nomás nos quedan por ahí unas 3-4 episodios, ya lo irán viendo y pues ni modo, hasta vernos ya hasta el 2024, que yo sé que va a ser un gran año para todos nosotros y para el gremio en general. Sin nada más que decir, muchas gracias a ustedes, yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana, recuerden que la belleza la hacen ustedes, hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.